De la mañana, 27 minutos. Gracias por acompañarnos en Bolivia Decide 2020. Como cada jornada, nosotros tenemos invitados especiales para comenzar este debate de ciertas circunstancias que van sucediendo en el transcurso de esta carrera electoral. Quiero dar la bienvenida y la oportunidad a la diputada Norma Pierola, representando al Partido Demócrata Cristiano. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias nuevamente por toda esta deferencia de podernos invitar. Es bueno tenerla acá. Lo propio le digo al diputado del Movimiento al Socialismo, David Ramos. Buenos días. ¿Cómo está? Muchas gracias, un saludo cordial y un saludo cordial también a mi colega Norma Pierola. Les consulto, inicio con usted. ¿Por qué se retrasa el tribunal en esta determinación? ¿Por qué cree usted? Yo considero porque están esperando algunas directrices. Nos llama la atención la absoluta falta de responsabilidad frente al pueblo boliviano, que está creando una desazón, un desequilibrio y algunos movimientos que están siendo amenazados de ambos lados. Ellos tenían que haber rechazado para mí de inmediato la postulación de Evo Morales y de cualquier persona que venga del movimiento socialismo de manera ipso facto. Ipso facto, ¿por qué? Porque lamentablemente el MAS, de acuerdo al artículo 58, inciso G, perdió personería jurídica por los hechos ocurridos en Sencata y sobre todo, inicialmente, por la sedición y terrorismo desplegados, instigación pública a delinquir de parte de Evo Morales. Eso es ipso facto y esa es una de las causales de pérdida de sigla, no de responsabilidad individual que después viene como delito electoral, el fraude electoral. Muy bien, le consulto lo mismo a usted, diputado. Bueno, hay que expresar nuestra preocupación porque si bien el órgano electoral debería de cumplir a cabalidad lo que establece la Constitución, las normas en materia electoral, pero también el reglamento y el calendario que el mismo órgano electoral lanzó al pueblo boliviano, ¿no? Y dentro del calendario, por supuesto que hasta fecha 17 debería el país conocer perfectamente quiénes han quedado habilitados, inhabilitados y también las impugnaciones. Hoy deberíamos estar ya en otra etapa del calendario, sin embargo, vemos con bastante preocupación de que el órgano electoral es el mismo ente rector que no cumple a cabalidad lo que ellos mismos han emanado al país. Esperemos de que se pueda superar esto porque como Movimiento al Socialismo siempre vamos a estar seguramente pendientes, apelamos a la Constitución y a las leyes y a su cumplimiento. ¿Qué sucede si Evo Morales es habilitado? ¿Qué sucede si no? ¿Qué sucede si es habilitado? Yo creo que sí se vienen movimientos de verdad fuertes en vista de que el pueblo boliviano no solo ha luchado 20 días o 21 días con las llamadas pititas que se nos han hecho la burla. Venimos luchando más de 10 años para evitar que se consolide una dictadura que se dio. Lamentablemente ellos perdieron un referéndum nacional vinculante que por sí solo debía haber sido respetado por el tribunal, por eso decía rechazo ipso facto. Segundo, en el tema de las fallidas primarias que no cumplió ningún partido, no se institucionalizó ningún partido de manera democrática, como decía esta ley de las primarias, tampoco se cumplió. Y finalmente el fraude electoral montado y ejecutado por el Movimiento al Socialismo, que denotan mínimamente un desembolso millonario que sobrepasan los 500 millones de bolivianos que debieron ya haber sido girados como pliegos de cargos sin necesidad de juzgar, prejuzgar y de iniciarle acciones penales al actual mandatario y a su ex vicepresidente. Por lo tanto, esos pliegos de cargos debieron haber sido girados de oficio, no solamente por las MAES del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, sino también por el Tribunal Electoral. Al hacer esto no se debió haber emitido ninguna solvencia fiscal, menos si no se la ha realizado de manera personal. Ya posteriormente vendrán los posteriores juicios de responsabilidades y quiero decir que de acuerdo al artículo 112 de la Constitución Política del Estado, cuando hay sedición, terrorismo, no se aceptan fueros ni privilegios. Sedición, terrorismo, rechazo ipso facto y habla además de un fraude dentro del Movimiento al Socialismo. ¿Cómo le responde? Bueno, yo creo que hay que hacer una cronología desde el momento que surgen los conflictos con relación a las elecciones de octubre.
Se ha hablado, por ejemplo, de tener unas nuevas elecciones, ahí están las nuevas elecciones. Se habló de tener un nuevo órgano electoral, ahí están el nuevo órgano electoral. Y bueno, pues yo creo que la expectativa que hoy está centrada en el país, la comunidad internacional, expectativa nacional, está centrado en las elecciones. Y hasta ahora, por supuesto, que se ha venido desarrollando con normalidad. Tenemos elecciones, tenemos órgano electoral, tenemos alianzas que están terciando en el... Y lo que corresponde en esta coyuntura definitivamente es la decisión del soberano. Ese tema del fraude, ese tema de impugnaciones, de demandas, de acusaciones, por supuesto que eso seguramente va a transitar por la vía que corresponde. El órgano electoral, por supuesto, tiene una alta responsabilidad con el país, el de administrar de manera equilibrada, imparcial estas elecciones. En esa virtud yo quiero ser muy claro y sensato. No comparto en algún momento cuando se pretende, por ejemplo, nuevamente generar con amenazas de un ambiente de conflicto. Hoy creo que los bolivianos han dado un claro mensaje al país. Tenemos binomios a la vista, una diversidad de binomios que el pueblo seguramente decidirá en las urnas como está previsto en mayo. Hablemos ahora de los binomios y quiero volver con usted, diputado, para consultarle lo siguiente. En el supuesto caso de que Luis Arce fuese inhabilitado, ¿quién debería representar al MAS? Bueno, nosotros queremos ser claros y concretos de que hoy no podemos adelantar elementos de juicio ni emitir pronunciamientos. ¿Por qué? Hasta no conocer oficialmente la decisión que emita la sala plena del órgano electoral. No corresponde porque nosotros estamos convencidos, conscientes de que el binomio que en este momento representa el movimiento al socialismo cumple con todas las prerrogativas de los requisitos que exige el órgano electoral. Por esa razón estamos conscientes, convencidos y seguros definitivamente que el binomio va a ser acreditado. Por tanto, no corresponde emitir ningún comentario. ¿Y qué sucede en el caso de quienes son opositores al movimiento al socialismo? Otros partidos, 6, 7 partidos que están tratando de darle una batalla. ¿No hay unión dentro de los opositores al MAS? ¿Cuál de todos sería el eslabón más débil? Sí, primero que si se rechaza a Morales y a ellos se debe rechazar a Luis Arce Catacora, el mayor responsable de la pérdida y del daño económico sufrido por el Estado boliviano. Uno, lo mismo que David Choquehuanca, responsable de la pérdida del Silala, como se va a demostrar en estos días, y por supuesto de la demanda marítima. En los hechos consideramos nosotros que el MAS debería de ver la forma de tener gente genuina del MAS y PCP para que pueda reemplazar a estas personas que para nosotros y para el resto de la gente y la mayoría de los del MAS no representan precisamente un binomio adecuado porque fue impuesto desde afuera. Nosotros no estamos nada bien, los de oposición, porque cada uno vela por sus apetitos personalísimos, a nadie les importa dispersar el voto. Por eso es que nosotros agradecemos la loable actitud que ha tenido Luis Fernando Camacho de abrir su postulación, no está renunciando, pero él está pidiendo que haya una unidad para hacerle frente justamente a esto que se ha permitido, porque esto se ha transado y se ha permitido que vuelva el movimiento al socialismo. En ese sentido considero yo que aparte de que la gente crea que el mayor voto duro lo tiene el MAS sobre el 30%, están totalmente errados. Creo que las encuestas de alguna manera que no son del todo sanas ni adecuadas han provocado una especie de desbande. Yo considero que en torno a Camacho, ahí está Yanine Áñez y otras personas, puede hacerse una unidad y todos los de oposición deberíamos de dejar de lado nuestros intereses personales para tratar de hacer un frente común y solo para salvar la democracia y restaurarla, que es lo único que nos debe importar en este momento. Brevemente, ¿por qué Camacho está en cuarto lugar?
porque no consideramos que sea cierta el informe que se ha dado, más si se ha hecho una comunidad determinada. Nos responde precisamente a una otra encuesta que nosotros hemos conocido de CNN y que lo pone por encima inclusive del llamado movimiento al socialismo. Entonces creemos que hay termómetros que deben medirse adecuadamente y con la amplitud necesaria como para llegar a la población. Sorpresa, el MAS está en primer lugar. Bueno, yo creo que el tiempo nos está dando la razón. Cuando se mostraba fraude, cuando se mostró varios elementos de campaña negativa contra el movimiento al socialismo. Sin embargo, las encuestas, la preferencia del pueblo boliviano tiene una profunda explicación, porque precisamente ha sido compañero Luis Arce Catacora quien ha tenido la capacidad definitivamente de sacar al país de la dolarización que eternamente nos habían sometido los partidos tradicionales en el pasado. Ha sido la política económica en su condición de ministro de Economía que dejó de lado la dolarización, la inflación, la devaluación, que era el pan de día de todos los años. Cada día subía el dólar en el pasado. Eso es lo que hemos dejado, la estabilidad económica, la industrialización. Sin embargo, contrariamente, los partidos de hoy, las alianzas todas, ¿qué nos están ofreciendo como programa de gobierno? Retorno de la DEA norteamericana. Nos están ofreciendo nuevamente el asalto a las empresas públicas, porque cada día vemos corrupción, vemos robo. Sin embargo, a eso se suma la paralización de la industrialización. Ahí tenemos la planta de Bulubulo de Uria paralizada, ahí tenemos la planta de litio que también paralizada. Entonces, esas cosas definitivamente hoy el pueblo boliviano es sabio, es inteligente, y eso es lo que refleja definitivamente en estas encuestas, en su preferencia que tiene con el movimiento al socialismo. Para ir finalizando, ¿no la veo muy de acuerdo con lo que dice el diputado? Bajo ningún punto de vista, toda vez que aquí nos deja un país prácticamente en la debacle, en la derrota, con una deuda ampulosa de más de 23.000 millones de dólares, un narcotráfico galopante que sigue lavando el dinero, una destrucción del aparato productivo porque seguimos siendo un país extractivista. Lo único que se logró industrializar a grandes raudales ha sido la coca por cocaína. Entonces no podemos hablar de cosas que evidentemente el movimiento al socialismo hizo y que esas empresas hoy en día deben funcionar. Bulo estaba sin funcionar hacía mucho tiempo, más bien se le está dando la inyección necesaria para poder hacer que esto funcione. No lo podemos calificar al señor Arce como uno de los mejores que ha mantenido una falsa estabilidad económica en base a una inflación. Y no son solamente palabras, son hechos que debiera en este momento tanto el Banco Central de Bolivia demostrar, por ejemplo, que hizo con los 4.000 millones de dólares que sacaron para justamente atacar al pueblo boliviano, y gracias a eso se debe la muerte de los fallecidos en Sencata particularmente. Entonces creo que falta mucho por investigar y es algo que los bolivianos no podemos cerrar los ojos, y obviamente los del MAS van a tender a tapar y solamente van a ver determinadas cosas que por encima y no van a ver el fondo del problema. Gracias por su consideración. Por alusión le doy pie también al diputado del MAS. Bueno, yo considero de que seguramente siempre van a hacer esta clase de conjeturas, comentarios, mala campaña, pero son los hechos los que se ven en el país, no lo estamos mintiendo, no lo decimos nosotros. El movimiento al socialismo es la única fuerza política que le garantiza al país estabilidad política, estabilidad democrática y principalmente estabilidad económica. El resto de los binomios, total vacío de programa, de visión. Lo único que han estado haciendo en todo este tiempo, su única tesis, programa que tienen es atacar al movimiento al socialismo, es pretender hacerle mala campaña, pero el pueblo no los cree. No los va a creer porque definitivamente son mentiras y mentiras y mentiras que dicen, y esas mentiras por gravedad se caen nomás a los jacos rotos como corresponde. Les agradezco a ambos por acompañarnos esta mañana, por hablar un poquito sobre lo que está sucediendo con este panorama de las elecciones, y claro, lo que estamos buscando realmente es que el país pueda tener unas elecciones democráticas,
en medio de todo este panorama. Diputada, le agradezco mucho, que tenga un excelente día. Yo le agradecía con todos ustedes y un gusto haber participado aquí con el colega del Movimiento Socialista. Diputado David Ramos, que tenga buen día. Muchas gracias, muy buenos días. 6 de la mañana, 42 minutos, hay más en el programa.